La palabra de Dios nos habla de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue escogido por Dios. Fue un pueblo que duró mucho tiempo en Egipto, fue mucho tiempo oprimido por Egipto, y Dios decidió salvarlos de esa opresión. Dios no solamente decidió salvarlos, sino que les dio una promesa de habitar en una tierra prometida, ¿no? La Biblia habla de una tierra que fluye leche y miel. Y ahí los tenías tú libres al pueblo de Dios, pero tenían que pasar por el desierto. En un punto de la historia, Moisés está tratando de darle instrucciones a este pueblo antes de entrar a la tierra prometida. No solamente instrucciones de parte de Dios, sino también les da un recordatorio que al día de hoy sigue haciendo eco en aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación. Y escucha cómo Moisés, obviamente guiado por Dios, le dice al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. El tema, hermanos, de el dolor, la aflicción y el sufrimiento está muy ligado a nuestra existencia como hijos de Dios. Tú te puedes dar cuenta lo que dice el pasaje antes mencionado. Un pueblo que tuvo que pasar 40 años por el desierto para ser afligido, para ser probado. El pueblo tuvo hambre y eso fue una realidad en ellos, pero había una realidad que emergía dentro de esa experiencia en el desierto. El pueblo fue sustentado por Dios, no solamente con maná. La Biblia dice que ellos no tuvieron necesidad ni de calzado ni de vestido durante 40 años porque Dios estaba con ellos, pero fue el mismo Dios que los introdujo al desierto para afligirlos. De manera que el tema del sufrimiento tú lo puedes ver como algo que está pegado a nosotros como hijos de Dios. Para nosotros, los que estamos aquí, no es un secreto que vivimos en un mundo caído. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a experimentar con toda probabilidad a lo largo de nuestra existencia es un encuentro o muchos encuentros con el sufrimiento. Esto lo tenemos que tener claros. Muchas personas aquí incluso podrían dar testimonio de ello. Algunos han sufrido más que otros, algunos siguen sufriendo, pero algunos tendrán que sufrir. Hermanos, esta no es una enseñanza pesimista ni fatalista. Esto es una enseñanza que el creyente debe aferrarse, pero con total cabalidad. Los hijos de Dios hemos recibido un regalo por gracia. ¿Y cuál es ese regalo por gracia? Pues fue la salvación por medio de un sacrificio del Hijo de Dios. Ese regalo de salvación fue en una cruz del Hijo de Dios.
Ahora nosotros podemos decir que en la aflicción, el sufrimiento del Hijo de Dios, nosotros podemos decir que somos salvos porque hemos abrazado la cruz. Porque un día Dios abrió nuestros ojos y pudimos reconocer nuestra condición pecadora y ahora hemos dicho, Él me salvó. Pero Él tuvo que pasar por sufrimiento. Fue en la humillación del Hijo de Dios, dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Fue en la negación de uno de aquellos que pasó mucho tiempo con él y el cual lo amaba. Y le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Fue en la traición de otra persona que duró 3 años con él. Y entonces Jesús le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Fue en el abandono de su padre. Aquel que tenía una unidad, una unión desde la eternidad. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Todas estas experiencias vividas por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fueron experiencias de dolor y de sufrimiento. Él es el cumplimiento de una profecía que hablaba de un varón de dolores experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el odio y el rechazo de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, sintió una profunda aflicción por la falta de gratitud de aquellos al quien vino a salvar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger, guardar, juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Mateo 23:37. Hermanos, si nosotros somos cristianos, estamos totalmente seguros que somos de Cristo. Si la gente nos llama cristianos, es porque nuestra causa es Cristo. De manera que si nosotros somos de Cristo y nuestra causa es Cristo, entonces el dolor, el sufrimiento y la aflicción deben ser parte de nuestro peregrinar por este mundo, como lo fue en Jesús. Recuerda que estamos en un mundo caído. Recuerda que estamos en un sistema en deterioro moral y espiritual. Estamos en un sistema que nos rechaza, no nos quiere. No pensemos, hermanos, que este mundo en el que vivimos, con la sociedad que nos rodea, con las ideas y antivalores que nos proyectan, van a ser beneficiosos para nosotros. No creamos que este dado de la gloria, por ser cristianos, vamos a vivir siempre en bendición. La Biblia en muchas partes nos habla de aflicciones y tribulaciones y afanes para el cristiano. El destino de este mundo es destrucción y tú y yo lo sabemos. Pero hay una gran realidad. Hay una gran realidad que sale de esa gran realidad también. Un día estaremos en un lugar donde ya la experiencia con el dolor y el sufrimiento no existirán jamás. La muerte que tanto daño le ha hecho a las personas, a los creyentes, ya no existirá jamás. El llanto, tu clamor, tus lágrimas,
Llegará un día donde ya no existirán jamás. El apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo que tú y yo pudimos contemplar hoy y la tierra que tú y yo podemos pisar habrán pasado. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Ese mismo apóstol Juan oyó una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es tu esperanza y mi esperanza, hermanos. Tú que has sufrido, tú que estás sufriendo, no será eterno. Hay un lugar esperándonos. No es en este lugar. Pero por lo pronto debemos esperar. Pero debemos esperar bien. Debemos perseverar conscientes. Debemos perseverar como nos los manda la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura que yo debo vivir en medio del dolor y del sufrimiento? Con fe, amor y paciencia en medio de las dificultades. Esto debe ser parte de nuestro carácter como cristianos. Pero hermanos, este carácter no sucede como resultado de un gran esfuerzo humano. Este carácter no va a ser producto de mi autosuficiencia, no tiene nada que ver. Implica una gran responsabilidad tuya y mía, sí, pero el origen de ese carácter es Cristo Jesús. El origen de tu carácter para poderlo reproducir es Cristo Jesús. ¿Y dónde yo encuentro a Jesús? ¿Dónde yo encuentro a Cristo? Pues lo encuentro en su palabra. De manera que yo entonces debo ir a la palabra de Dios y por medio de la guía de su Santo Espíritu va a ser en mí o me va a capacitar para yo poder crecer, madurar en fe, amor y paciencia, aunque esté pasando por el dolor y el sufrimiento. Por eso, el título de este mensaje en el día de hoy es: en mis sufrimientos, Cristo es mi esperanza. En mis sufrimientos, Cristo es mi esperanza. Ahora, hermanos, esto es aplicable para el creyente de manera individual, pero también es aplicable para toda una congregación. Porque así como hay cristianos pasando por el sufrimiento y el dolor, hay muchas iglesias que están pasando por la prueba. No hay garantía en estos momentos de nada, solamente Dios y la palabra desde el púlpito. Solamente, hermanos, el crecimiento o el decrecimiento, el triunfo o la frustración dependerá si ese cristiano o si esa congregación en medio de la prueba se sometió al consejo de la voluntad de Dios encontrado en su palabra o no. Todo depende de Dios. Y si todo depende de Dios, yo debo ir al lugar donde yo puedo encontrar a Dios. Por eso yo quiero que tú abras tu Biblia ahora y podamos leer el texto al cual yo quiero traer la enseñanza en el día de hoy. Porque yo necesito traer esto que he dicho a la luz de las Escrituras y poderlo soportar para que sea fiel, no palabra de hombre. Segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 5. El apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, capítulo 1, versículos 3 y 5. Dice así la palabra de Dios: debemos dar
debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Yo quiero poder contar un poco el contexto de esta carta. La iglesia de los tesalonicenses es una iglesia, es una congregación, es un grupo de personas muy amadas por el apóstol Pablo y por todo su equipo ministerial. Recuerda que Pablo está allí con Silvano y Timoteo, escribiendo a los tesalonicenses. Esta era una iglesia conformada tanto por judíos como griegos. Allí había una mezcla racial, había una mezcla cultural. Y haciendo el estudio de la enseñanza, me venía a la memoria a nuestra congregación. Tenemos una mezcla cultural, ¿no? Estas personas en Tesalónica tenían un trasfondo pagano. Estas personas habían sido convertidas de los ídolos a Dios. Eran idólatras, como quizás tú y yo lo éramos en algún tiempo. Estas personas en la iglesia en Tesalónica fueron personas que el mismo apóstol Pablo recalca de manera categórica en las dos cartas que él les escribe: su amor, constancia, fe y paciencia. Tú puedes leer las dos cartas. Y Pablo siempre recalca estas virtudes en esta congregación. Pablo dice a los tesalonicenses: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estas son palabras profundas. El mismo apóstol Pablo reconociendo a un grupo de personas que habían sido imitadores de él y del Señor. Pablo llegó a decir: ustedes son una fiel copia mía y del Señor. Pero ¿qué hacía tan especial esta iglesia? ¿Qué hacía tan especial esta congregación? ¿Qué era eso que ellos tenían, que Pablo llegó a decir: ustedes han sido de ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Nota la profundidad de Pablo. No solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Escucha, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Tú te imaginas una iglesia que permite que Pablo no tenga necesidad de seguir hablando el evangelio? Una congregación que tenía un trasfondo pagano, que se habían convertido de los ídolos a Dios. Una iglesia que tiene fe, amor, paciencia en medio de la tribulación. ¿Qué hizo que esta iglesia tuviera este nivel? ¿Qué había en ellos que ese testimonio de esa iglesia era tan fiel? Escucha, ellos fueron expuestos al evangelio de Jesucristo, nada más y nada menos. Ellos fueron expuestos a una noticia, a la buena noticia de salvación que el apóstol Pablo les predicó. Ellos un día se encontraron con la noticia que convierte al hombre pecador. Ellos se encontraron con una noticia de un hombre que murió en la cruz por sus pecados y ahora tienen vida y vida en abundancia. Ahora ellos tienen una promesa de vida eterna. Se encontraron con el evangelio, hermanos. Como dice la escritura, el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Tú y yo hemos escuchado el evangelio, hermanos. El evangelio de Jesús. Ahora,
Ellos escucharon la noticia de un hombre como Pablo, un hombre que también que había sido transformado por el evangelio. Ahora, los tesalonicenses no solamente escucharon el evangelio. Los tesalonicenses pudieron dar testimonio del poder del Espíritu Santo. Pablo les dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primero a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Ustedes no solamente han recibido una noticia, ustedes han recibido y han sido testigos del poder del Espíritu Santo. Ustedes recibieron una palabra de certidumbre. Ahora tú te haces una pregunta, ¿qué había en ellos que su fe era divulgada por todo ese lugar? Ellos recibieron el mensaje de Cristo. Ellos recibieron el mensaje de un Cristo sufriente, un Cristo que sufrió para darles salvación. Entonces ellos entendieron también que en algún momento tendrían que sufrir. Incluso cuando Pablo les escribe esta carta, ellos están siendo perseguidos. Ellos están siendo atribulados. Pero ahí está Pablo con su corazón pastoral, tratando de pastorear aquel rebaño, dándole ánimos y consuelo. Bendito sea Dios, porque podemos encontrar estas palabras de aliento en este libro sagrado, el libro donde Dios se ha revelado. Hermanos, hoy pretendo traer una enseñanza que nos ayude a poder recordar y poder seguir en el proceso, porque hemos entrado en un proceso. Una enseñanza que nos ayude a comprender un poco más acerca de tu salvación y mi salvación. Si es que en verdad hemos sido salvos por Cristo. Esta enseñanza tiene como objetivo hacernos reflexionar acerca de esa salvación, pero que también podamos entender que nuestra salvación y posterior camino de santificación está ligado al sufrimiento. Hermano, quizás tú has escuchado que Jesús murió para darnos salvación y que esa salvación significa que viviríamos en este mundo lleno de bendiciones. Quizás tú has escuchado que el Evangelio de Jesucristo es la noticia de que ya nosotros no tendríamos enfermedades o injusticias o padecimientos. Quizás tú has escuchado que el Evangelio de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, significa para el creyente un pare de sufrir. Yo tengo que decirte que eso es totalmente una mentira. Jesús no murió para hacernos ricos materialmente. Jesús no muere en la cruz para que ahora la injusticia y los padecimientos no me toquen. Jesús no muere y da su vida en la cruz para que ahora la enfermedad que tengo o que tengamos desaparezca. Él murió para que tú y yo no fuésemos condenados. Él murió para que tú y yo no nos perdamos y podamos tener una esperanza de vida eterna más allá de este mundo, de esta tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, allí está, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en tu rescate. Jesús murió en mi rescate cuando yo estaba condenado. Él me sacó de la condenación para darme una esperanza. En mis sufrimientos, Cristo es mi esperanza. Eso no quiere decir que Jesús pueda darnos bendiciones materiales. Claro que sí. Eso no quiere decir que Jesús obre un milagro en tu enfermedad. Claro que sí, Él lo puede hacer, Él es Dios. Eso no quiere decir que tú en un acto de injusticia que se cometa contra ti, tú puedas salir ileso. Claro,
Pero el objetivo de su muerte y de su resurrección es poder salvar tu vida, darte una herencia con Él, de aquel lado de la gloria, no en este mundo. Lo que Jesús sí te da, querido hermano, en medio de tu sufrimiento o del mío, es paz. Su palabra dice, Él mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas son las palabras de esperanza. Esas son las palabras que rompen el corazón. Y estas son las palabras que tú no puedes encontrar en ninguna enciclopedia. No, tú la encuentras aquí en la palabra de Dios. Y esta palabra pretende en tu corazón y en el mío hacer una transformación de tal manera que cuando tú estés sufriendo tú puedas cantar gozoso, gloria a Dios, como lo hacía Pablo y los demás apóstoles. De manera, hermanos, que entonces nosotros podemos ver que en nuestra necesidad, en nuestro sufrimiento, en mi dolor, Él provee todo lo necesario para yo poder soportar la prueba. No se nos olvide que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no es hombre para mentir. Él es fiel, dice su palabra. La congregación en Tesalónica había abrazado la cruz. Se les predicó el evangelio, ellos abrazaron la cruz. Ellos escucharon a un hombre que había sido transformado por el evangelio, el apóstol Pablo. Tú conoces la historia de Pablo. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pablo pasó de tener un estatus social a dormir en una mazmorra. Pablo pasó de infringir dolor a la iglesia, ahora él pasó a sufrir. Pero él tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y su vida cambió. ¿Qué quieres que haga, Adonai? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo quedó ciego en esa experiencia. Fue un instrumento para Dios, pero era un instrumento que tenía que sufrir. Escucha lo que el mismo Señor Jesús dice de Pablo. Recuerda aquella experiencia de Pablo en Damasco. Él queda ciego y él es conducido a la ciudad de Damasco y entra en una casa. Y él está orando allí, ciego. Y allí en Damasco hay un hombre, un discípulo llamado Ananías. Y Jesús le dice a Ananías, ve donde Pablo. Y Ananías dice, parafraseando un poco el texto, dice, pues Pablo es una amenaza. Yo no me atrevería a ir allí, porque este hombre vino con cartas a asolar y a matar gente. Y escucha lo que le dice el Señor a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escucha, porque yo le mostraré lo que tiene que padecer por mi nombre. Y tú conoces, hermano, yo sé que tú lo conoces, de todos los sufrimientos del apóstol Pablo. La Escritura da testimonio de un hombre que sufrió hasta la muerte. Pero su esperanza estaba intacta en Jesús. Él siempre confiaba en Jesús hasta el final de sus días. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia que recibió el evangelio y que al igual que él están pasando por el dolor y el sufrimiento. Ahora, hermanos, en el texto que hemos leído de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo hace mención de tres virtudes que hacen parte del tan anhelado fruto del Espíritu. Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia
en el sufrimiento. Y ahí tú estás viendo a personas que han sido convertidas de los ídolos a Dios, personas que están revelando, mostrando el carácter de Cristo, mostrando las virtudes del fruto del Espíritu. No en bendiciones, hermanos, en tribulaciones, en persecuciones. Fe, amor y paciencia. Pero estas tres virtudes no eran algo que simplemente ellos profesaban, como si lo profesamos muchos de nosotros y muchas congregaciones, pero no tenemos nada. Estas tres virtudes en los tesalonicenses eran palpables. Pablo los pudo ver. Escucha cómo Pablo habla de esa fe que va creciendo en ellos. La palabra crecer en griego da la idea de algo que ha aumentado por encima de lo normal. Esto quiere decir que ellos tenían una fe extraordinaria, una fe fuera de serie, si se puede decir. Ellos pasaron por alto los sufrimientos. Escucha, ellos no adormecieron los sufrimientos, tampoco lo anestesiaron. No se trata de adormecerlos ni anestesiarlos. Lo que pasa es que ellos tenían los ojos puestos en la esperanza. Ellos tenían los ojos puestos en el evangelio, en el reino. Y por consiguiente quitaron su mirada de lo temporal como eran sus sufrimientos. Eso es fe. Ellos están poniendo la mirada en una eternidad y están quitando la mirada del sufrimiento. Ellos quitaron los ojos de lo pasajero, así vivieron la persecución. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Tú crees que nosotros podríamos ser como esa iglesia? Escucha bien la pregunta. ¿Tú crees que nosotros podríamos ser esa iglesia como la iglesia de Tesalónica que manifestaba un crecimiento en la fe en medio de todas y cada una de nuestras dificultades? Hermano, tú puedes experimentar esa fe creciente que habla la Escritura de manera individual. Tú persigues esa fe, tú buscas esa fe. ¿O le estamos reprochando más a Dios por las dificultades y los padecimientos? Y no le damos gracias a Dios por todo lo que nos sucede. Algunos podrán decir, bueno, hermano, es que eso eran otros tiempos. Sí, porque yo he escuchado esa respuesta. Hermano, eran otros tiempos, era otra cultura, ¿no? Ellos tenían al apóstol Pablo, hermano, pero ellos tenían el apóstol Pablo. Vale, yo te puedo dar razón en alguna de ellas, pero el evangelio que ellos recibieron es diferente al evangelio que tú y yo hemos recibido hoy. No. Sigue siendo el mismo evangelio, tiene el mismo poder. Tenemos en nuestras manos el regalo más grande jamás, nunca antes dado por nosotros, y no nos dio un hombre. Bueno, nos dio un hombre y plenamente Dios, Jesucristo. Él nos dio el regalo. Y tú y yo lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Él ahora mora en nuestros corazones. Y Él es quien nos va a suministrar toda la capacidad para ejercer la fe, esa fe creciente que caracteriza al Hijo de Dios. Recuerda que no es en tus fuerzas. El origen es Él. Y Él va a impulsarte a ti y a mí a poder hacerlo. Por medio de la Escritura. No hay otro medio, hermanos. La Escritura, la oración, la congregación. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí debe estar puestos nuestros ojos. Pero resulta que la iglesia en Tesalónica no solamente era la fe con la que ellos sabían que estaba creciendo en ellos, no. Pablo dice que también amor. Escucha, esto es muy importante. Amor. Pero no era un amor
en unas solas personas o en unas cuantas, no. Pablo es muy categórico y dice, en todos y cada uno de vosotros, o sea, en toda la congregación, abunda el amor. Abunda una fe que crece y un amor que abunda en todos los de Tesalónica. Estas personas sin duda alguna vivieron un evangelio práctico, el evangelio que ha sido llamado a que tú y yo lo podamos vivir. El evangelio no es un mensaje invivible, es un mensaje que da vida, es un mensaje que da esperanza, es un mensaje que vino para que tú y yo podamos escucharlo y vivirlo. Escucha, los tesalonicenses, cuando estaban en los ídolos, adorando ídolos, ellos recibieron el mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Ahora ellos entendieron que ese amor que fue recibido, ellos ahora debían darlo, porque ellos no podían quedarse con ese amor. Eso no representaba ni caracterizaba a Cristo. Amada iglesia, amado hermano, que me escuchas en el día de hoy, si nosotros tenemos y profesamos la sana doctrina, si nosotros estamos caminando en el consejo de Dios, si tú y yo estamos en una búsqueda constante, activa de todo lo que concierne a Dios y no tenemos amor, seremos un metal que retiñe, dice la Escritura. Seremos algo que lance alaridos y chillidos. Como quizás estoy haciéndolo yo ahora gritando aquí. Seremos un objeto que haga un gran estruendo incómodo si no tuviéramos amor. Escúchame bien, los dones espirituales estaban presentes en la iglesia de Corinto, otra iglesia donde Pablo escribió. Ellos gozaban de una sana doctrina, los corintios, pero a ellos les faltó el amor. La iglesia en Corinto es muy reconocida dentro de muchas cosas por la división. Una iglesia dividida, una iglesia en contienda, una iglesia en reparos, una iglesia que le faltaba el amor. Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros todos los días podamos ser expuestos con la Escritura y que esa misma Escritura me lleve a la reflexión, a ver si yo en verdad, si de mi corazón hay amor para con los hermanos y los demás. Es necesario hacerlo, porque podemos estar haciendo obras pero que distan del amor que habla la Escritura. Podemos tener muchas actividades ministeriales, pero estar totalmente lejos del amor al hermano y al prójimo. Y alguien podría decir, pero Wilson, tú lo que estás diciendo es una incongruencia. Se supone que si hay una actividad ministerial, se supone que esa actividad es impulsada por el amor. Debería ser, pero muchas veces no lo es. Tú y yo podemos trabajar arduamente por la obra del ministerio. Tú y yo podemos tener un celo vivo por la obra de Dios. Tú y yo podemos soportar toda injusticia y aún así hacerlo sin amor. Esto suena fuerte, hermanos. Podemos hacer todo esto anteriormente dicho y hacerlo sin una pizca de amor. Escucha lo que dice el Señor Jesús a Juan en Apocalipsis. Escríbele a Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. ¿Sí te das cuenta? Esto nos debe llevarnos a la reflexión. Esto no es un grupo social. Este es el cuerpo de Cristo.
Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y despertó al tercer día, resucitó por esta congregación. Somos un organismo vivo, un organismo que depende del amor y debe dar amor. Ser cristiano es amar a Jesús. Ser cristiano es vivir para Jesús, sufrir por Jesús. Pero eso debe ser con pasión. Eso debe ser con fervor, con ardor. Esto no se trata de algo mecánico y frío. Algo que yo tengo que venir a hacer porque me lo imponen. No tiene nada que ver. Es cierto que en algunos momentos nos distraemos, nos frustramos, nos venimos abajo, nos sentimos solos y parece que como que Dios se fue y ya no lo veo y no lo siento y no lo creo. No, hermanos, Él sigue allí. Él no se ha ido de nosotros. Los que nos vamos somos nosotros. Él es fiel. Él no se mueve por emociones como tú y yo nos movemos. Él entregó a su Hijo por ti y por mí. Él te dará el soporte, querido hermano. Él te dará el soporte para el sufrimiento. Los tesalonicenses estaban en pie cuando incluso estaban sufriendo. Tuvieron una actitud correcta en medio del sufrimiento. Su enfoque era el evangelio. Su enfoque era el reino, la eternidad. Por eso ellos empezaron a llevar el mensaje a toda esa región. Ellos soportaron sus sufrimientos mirando el reino, buscando ser perfeccionados en la prueba. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros, hermanos? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Será que la revelación que recibieron ellos es más fuerte que la que yo recibí? O más bien es que aún no me cuesta entender que el sufrimiento hace parte de mi vida. El sufrimiento hace parte de mi crecimiento espiritual. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Él tomó la última gota de la ira de Dios. Ahora todo lo que viene es amor. Aún en las dificultades lo hace por amor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. De manera, hermanos, que el saber sufrir para el cristiano es un saber sufrir. Yo le decía a mi esposa hoy, hemos sido llamados a sufrir. ¿Cómo podemos entender esto? Un Dios que nos salva. Pero hemos sido llamados a sufrir. Pero debemos saber sufrir, hermanos, con propósitos, perseverando. Sé de algunos de nosotros que están aquí, que están pasando por circunstancias difíciles. Hemos escuchado el testimonio de algunos de nosotros que están pasando por la experiencia del dolor y el sufrimiento. Si tú estás aquí o escuchas este mensaje, quiero que puedas, más allá de sentir, que puedas creer con toda certeza que Dios te sostiene. Has tenido pérdida, Dios te sostiene. Has experimentado la injusticia, Dios te sostiene. Te han menospreciado, Dios te sostiene. Te dieron algún diagnóstico negativo, Dios te sostiene. Él no se va. Alguien dijo estas palabras: hemos sufrido una pérdida tras otra, pero vamos camino a la tierra donde no existen sepulcros. Jesús lo dijo de una manera
maravillosa. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Esa es la promesa de Jesús, hermano. La promesa del Hijo de Dios. De un lugar que no tiene nada que ver con esto. Eso hace parte de tu consuelo y mi consuelo. Yo no puedo pretender darte consuelo, hermanos. Es la palabra de Dios la que puede darte el consuelo que tú necesitas. Por más que busques, por más que trates de buscar con tus propias fuerzas en otros lugares, por más que intentes con tus propias fuerzas y por más que tus brazos se cansen y no quieran continuar, Dios te va a levantar. Eso es promesa de Dios. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento cómo muchos pueblos atacaron al pueblo de Israel. Uno de ellos fueron los amalecitas. Y Moisés le dijo a Josué: toma hombres de guerra y ve a pelear con Amalec. Yo mañana estaré en la cumbre del collado con Aarón y Hur y la vara de Dios en mi mano. La Escritura dice que cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Dios ganaba. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo enemigo ganaba. La Escritura dice que a Moisés se le cansaban los brazos y Aarón y Hur lo sentaron en una piedra y le levantaron las manos hasta la salida del sol. Dice la Escritura que el pueblo ganó. Hermano, quizás de pronto tú no tengas a Aarón ni a Hur a tu lado. Quizás te sientas solo, pero Dios te levanta, hermano. Él te proveerá de un Aarón y un Hur, porque Él es fiel. Él no te va a dejar tirado ni desamparado. Él está allí. Hermanos y amigos que pueden escucharme en el día de hoy, el Evangelio de Jesucristo sigue triunfando, seguirá triunfando. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero recuerda, el Evangelio tiene una relación muy estrecha con el sufrimiento. No por ello debes tener miedo. Pero es la noticia, la única noticia en el mundo que te dará paz. La única noticia en el mundo que te dará consuelo, vida y vida eterna. La única. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre eterno, bendito Dios, tú eres fiel, siempre has sido fiel. Gracias, oh Dios, por tu palabra expuesta en este momento, Dios. Gracias por darme el privilegio de poder abrir mi boca, Señor, y poder pronunciar estas palabras. Aquí hay un pueblo que te necesita. Aquí están, Señor, aquellos que hemos creído y aún aquellos que están en proceso de creer. Quizás buscando en este mundo pasajero la satisfacción que nunca les va a dar. Oh Dios, tú que eres fiel, visita a cada corazón sediento y hambriento. Sé tú rompiendo las ligaduras y puedas hacer libre a todo aquel que está en esclavitud. Oh Dios, permite que esta palabra sea como un puñal que atraviese nuestro corazón de aquellos que hemos creído en ese evangelio, en esa noticia que salva. Una noticia que me da una esperanza, no en este mundo,
sino cuando yo parta de este lugar, mi Dios. Aferrados a la esperanza de poder tener una herencia con tu Hijo Jesucristo, poderle ver cara a cara. Gracias te damos, Señor. Sigue obrando en esta congregación. Sigue tú manifestándote con poder y gloria. Y que tu pueblo sea agradecido. Y que cada día te podamos dar la gloria y la honra con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Que podamos ser como esos tesalonicenses que crecían en amor, en fe y en paciencia en medio de la tribulación. Porque cuando estoy sufriendo, en mi sufrimiento, Cristo es mi esperanza. Alabado y glorificado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.